Buenos días, el tema del día de hoy es mecanismos moleculares de la transducción de señales, amplificación y desensibilización de receptores. Los temas que serán abordados el día de hoy será la introducción, qué es una proteína G y cómo se compone, mecanismos moleculares de la transducción de señales, amplificación de señales, desensibilización de receptores y una conclusión. Empezaremos con nuestra introducción. Para conocer un poco sobre las proteínas G y el tema de receptores, debemos saber lo que es la comunicación celular. Bueno, en la superficie, es decir, las membranas celular de las células, es importante para coordinar sus actividades dentro también de tejidos y están incrustadas en la membrana plasmática de cada célula proteínas que interactúan con la superficie o con las secreciones de otras células. Esas proteínas permiten a las células reconocerse y adherirse a la matriz extracelular y entre sí formar poblaciones distintas de células circundantes. Estas interacciones son clave para el comportamiento organizacional de las poblaciones celulares y contribuyen a la formación de tejidos tanto embrionarios como también la función del tejido normal en un organismo adulto. También se puede dar por uniones y estas uniones permiten la comunicación entre células adyacentes a través del paso de pequeñas moléculas directamente desde el citoplasma de una célula al de otra. Las moléculas que pueden pasar entre células acopladas mediante uniones comunicantes incluyen sales inorgánicas, azúcares, aminoácidos, pero no moléculas grandes como lo pueden ser proteínas o ácidos nucleicos. Además de las interacciones que se da de célula matriz y célula, el comportamiento celular en los organismos multicelulares está coordinado también por el paso de señales tanto químicas como eléctricas entre las células. Y la forma más común de señalización química es a través de moléculas secretadas por las células y que se mueven a través del espacio extracelular. Las proteínas G son proteínas transductoras de señales desde el receptor al que están acopladas a proteínas efectoras. Es como un intermediario entre el exterior y el interior de la célula y dependen del nucleótido guanosin trifosfato o GTP para su activación, por lo que también se conoce como proteína fijadora del nucleótido de guanina. Además, actúan como transportadores de la información de muchas hormonas, neurotransmisores, quimiosinas y factores autócrinos y parácrinos a través de la membrana plasmática. Estas señales extracelulares son recogidas por receptores de una gran superfamilia que se conoce como GPCR. Las proteínas G localizadas en la cara interna de la membrana están formadas por tres subunidades, una alfa, una beta y una gamma. En la subunidad alfa se une el nucleótido de guanina, GDP o GTP, como se puede observar en la imagen. Para poder entender lo que son los GPCR o receptores acoplados a proteína G, tenemos que entender que en la superficie de las células, las proteínas receptoras transmembrana son cruciales en el sistema biológico de los animales. La familia más grande de receptores en células humanas son los GPCR o receptores acoplados a proteína G, que están en la superficie celular que reconocen sustancias extracelulares, como mencioné anteriormente, especialmente reconocen el ambiente químico y transmiten señales por la membrana mediante la activación de las proteínas G y desencadenando señales dentro de la célula, que el mecanismo se explicará a continuación. Ok, ¿cómo se da el mecanismo de activación de la proteína G? Esto consta de 6 pasos. Primero, un ligando se une al receptor transmembranal GPCR o receptor acoplado a proteína G. La proteína G está por debajo del receptor GPCR. Entonces, cuando un ligando llega al receptor GPCR, este sufre un cambio conformacional que hace que la subunidad alfa intercambie un GDP por un GTP. Ojo, no es GDP más pirofosfato y se convierte en GTP, sino que el GDP se intercambia por el GTP. Entonces, al pasar este suceso, la subunidad alfa se separa de lo que son las subunidades gamma y beta, por lo que queda una proteína G monomérica. Después, las proteínas transmiten señales mediante segundos mensajeros y para volver a su trímero inactivo, el GTP se hidroliza a GDP, cosa que no pasaba en la otra situación. Después de su activación puede tener 3 tipos de vías: las vías MAP, la vía de la adelinato ciclasa para la producción de AMP cíclico o la vía de la fosfolipasa C. Bueno, vamos a comenzar platicando un poquito acerca de la amplificación de señales. Después de lo ya explicado, vamos a ver que después de que el ligando se une al receptor de la superficie celular, esta activación de los componentes intracelulares del receptor
van a desencadenar una cadena de eventos que se llama una ruta de señalización, o también podemos llamarla como una cascada de señalización. Estas vías de señalización pueden complicarse muy rápidamente debido a que la mayoría de las proteínas celulares pueden afectar diferentes eventos de aguas abajo. Dependiendo de las condiciones dentro de esta célula, una sola vía puede ramificarse hacia diferentes puntos finales basándose en la interacción entre dos o más vías de señalización. Estos mismos ligandos se usan a menudo para iniciar diferentes señales en diferentes tipos de células. Esta variación en respuestas se debe a que diferencias en la expresión de proteínas en diferentes tipos de células, pero también otro elemento que complica esta integración de señales de las vías es que en las señales de dos o más receptores diferentes de la superficie celular se van a fusionar para activar la misma respuesta en la célula. Debido a esto, este proceso puede garantizar que se cumplan múltiples requisitos externos antes de que una celda se comprometa a una respuesta un poquito más específica. Los efectos de las señales extracelulares también pueden amplificarse mediante cascadas enzimáticas. Ahí es donde provocamos la amplificación de señal. Al inicio de la señal, un solo ligando se va a unir a un único receptor. Pero sin embargo, la activación de una enzima unida al receptor puede activar muchas copias de un componente de la cascada de señalización para poder amplificar la señal. Un ejemplo de una amplificación de señal la podemos ver en la imagen, que básicamente es una cascada de traducción de señales. En este ejemplo, la insulina sirve como un ligando, lo que va a provocar que se active una cascada que conduzca a la activación del transportador de la glucosa, que es el GLUT4 que tenemos aquí. Este GLUT4 va a ir hacia la membrana celular, lo que va a provocar la amplificación de la señal. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la desensibilización de receptores. Primero hay que empezar por definir este concepto. Este es un proceso de pérdida de la capacidad de respuesta celular a consecuencia de un cambio estructural o funcional, que bien puede estar dado por varias vías, como lo puede ser la disminución de afinidad del receptor, inhibición de la síntesis de nuevos receptores, o también por la disminución del número de receptores, que este último es llamado también downregulation. En resumen, una desensibilización es un proceso en el cual se ve cambiada la capacidad de respuesta. Tenemos que este proceso es de observación cotidiana principalmente en las áreas de cuidados intensivos de los hospitales. Por ello, se ha llegado a pensar erróneamente que es un proceso exclusivamente farmacológico. Esto no es así, ya que se trata de un proceso fisiológico de ajuste de sensibilidad que ocurre continuamente en nuestras células. Pero ¿cómo está dado esto? Está dado por varias etapas. Primero tenemos nuestro receptor y vemos un cambio en el estado de fosforilización de este receptor. Después tenemos una internalización por medio de unas vesículas que tenemos aquí. Esto se da ya que pasa de un estado de actividad a un estado inactivo o de poca actividad. Posteriormente tiene dos vías, ser reciclado en otras actividades o bien en la degradación del mismo. En pocas palabras podemos definir como tal la desensibilización es un ajuste de la sensibilidad del mismo o la pérdida de este. Bien, yo les hablaré sobre los reguladores de señalización de las proteínas G, también conocidos como RGS. Son reguladores de señalización intracelular que se unen a la subunidad alfa de la proteína G y aumentan su actividad intrínseca del GTPasa a través de su dominio de homología RGS común. Bien, esto quiere decir que tienen una función aceleradora de GTPasa. Se encargan de actuar sobre el GAP o activador de la proteína GTPasa, disminuyendo así el tiempo de activación de las señales, generando un efecto inhibidor. Ahora bien, siguen los activadores de la señalización de las proteínas G, también conocidos como AGS. Este grupo de proteínas se encargan de regular de manera positiva la señalización reguladora de las proteínas G,
de manera totalmente independiente a GPCR. Se encuentran en 3 grupos. Primero, factores de intercambio de nucleótidos de guanina. Segundo, inhibidores de la disolución de nucleótidos de guanina. Y tercero, entidades que se unen a G-beta gamma. En conclusión, los mecanismos moleculares de transducción de señales son primordiales para el funcionamiento de nuestro organismo. Sin ellos, ningún proceso metabólico se podrá llevar a cabo. Las proteínas G entonces cuentan con una importancia vital debido a su habilidad como transductoras de señales y al ser intermediarios en las rutas de señalización intracelular. Los transportadores y los receptores de señales terminan desencadenando cascadas de señalización y cascadas enzimáticas que intensifican la señal, es decir, que la amplifican, al activar varios componentes de dicha cascada. Para lograr regularla se tienen a los RGC y para activarla se tienen a los AGS.